Bien, hermanos, bienvenidos nuevamente aquí al curso de filosofía, a la educación cristiana. En esta tercera semana vamos a ver aspectos teológicos de la educación cristiana, ¿no? Y como ya usted ha podido avanzar y revisar en lo que respecta a el foro, vamos a hablar acerca de lo que es la creación y el pacto, ¿no? Básicamente, la creación es la muestra, ¿no? Si uno se pregunta cuál es el significado de la creación es una expresión de la palabra de Dios. El versículo que puede citar y dar más claridad a esto es Romanos 1:20, que dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, fíjate lo que menciona, las cosas invisibles de Él. ¿Quién es este Él? Dios. Dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. ¿En qué? ¿En dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, al nosotros repasar y poder darle un vistazo a lo que respecta acerca de la creación es importante en cuanto a la educación cristiana, porque necesitamos una visión cristiana y esta visión, esta cosmovisión empieza con el concepto revelado en la creación, ¿no? Entonces, el problema que ya hemos visto en en la segunda semana es que la ilustración quiere quitar a Dios de básicamente de la educación, quiere quitar a Dios y su palabra. Entonces, un aspecto teológico que debemos considerar para tener una cosmovisión clara es acerca de la creación, ¿no? Entonces, nosotros creemos que Dios comenzó el mundo, pero al mismo tiempo lo sustenta, ¿no? No es que Dios lo ha creado y se olvidó de él. Dios sigue sustentando a la creación y esto es muy importante considerar, ¿no? Entonces, hablamos incluso que la creación se describe entre la relación de Dios y la creación en términos de un pacto, porque vemos que Dios promete no destruir a la tierra, ¿no? A su creación. Entonces, para poder resumir cuál es el significado de la creación, he estado viendo sus respuestas y sí, muy, muy acertadas. Sabemos que somos cristianos y creemos que Dios crea todo en 6 días y creemos que Dios es el creador y aquel que sigue sustentando. Entonces, el significado de la creación es que es la expresión de la palabra de Dios, ¿no? Básicamente, no es tanto, la creación no tiene un significado, ¿no? Sino que es el significado, ¿no? Es por medio de ella que nosotros podemos entender a Dios, como lo vimos en Romanos capítulo 1, versículo 20. Ahora, hermanos, la creación es también el medio a través del cual nosotros le respondemos en alabanza, en adoración y servicio. Practicamos esta realidad al participar de la cena del Señor, al tomar un trozo de pan y jugo de uvas. Todo lo que hacemos consiste en manejar la creación y todo tiene el propósito de ser para el servicio de Dios. Nuestro manejo de la creación es siempre una respuesta a Dios, sea que no nos percatemos de ella o no. Entonces, a través de todo lo que hacemos, ¿no? A través de este uso, a través del bautismo, a través de muchas actividades diarias, nosotros, por medio de la creación, ¿no? Nosotros expresamos y respondemos en alabanza y en adoración. Ahora, Dios estableció un pacto con su creación y vemos que Él nos va a mantener, no va a destruir la creación, ¿no? Por eso tenemos el pacto. Pero debemos nosotros regresar, entonces la precaución va a ser poder saber y poder enseñar a todos los estudiantes de que esta conciencia viene como un don de Dios, ¿no? Nosotros entendemos, dice que si vamos al libro de mismo Hebreos capítulo 11, en hebreo se dice en el primer versículo que todo esto es por fe, ¿no? Que en realidad, si nosotros negamos este hecho de la creación, que hasta nos va a parecer locura si es que queremos entenderla de otras formas, pero en el capítulo 1 dice, es pues la fe, la certeza del, perdón, capítulo 11, versículo 1, ¿no? La certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿no? Está hablando de todo, lo que es la creación. ¿Por medio de quién? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿no? Entonces todo tiene que ver acerca de que tu cosmovisión, tu forma de ver este mundo cambia, tu filosofía de educación va a cambiar en cuanto tú conozcas a Cristo como tu Salvador, ¿no? Es difícil que alguien que no sea creyente pueda aceptar esto, porque lo va a aceptar hasta cierta medida, hasta cierto límite, no lo va a aceptar completamente, porque hay muchas consecuencias y ya hemos visto, ¿no? Que se le puede agregar ya, Dios creó todo, pero Dios simplemente dejó su creación. Entonces ese es un error, ¿no? Es un error pensar en esto. Entonces, el problema que vemos al finalizar de su lectura es que las personas han introducido irregularidades a esta situación. Entonces, el pecado ha traído que estas cosas simplemente se quiten de lado, se quite de lado a Dios, ¿no? Que no se le haya, que no se le dé la referencia correcta, ¿no? Se habla mucho acerca de la creación, pero no del creador, ¿no? Se quiere examinar todo, pero no aquel que lo hizo. Y ya vamos a ir avanzando, ¿no? Entonces, la creación respecto a una comprensión bíblica, lo que nosotros basamos, ¿no? Y lo que basa el mundo, el naturalismo, que es la otra parte de la creación. Entonces, pero fijémonos aquí muy claramente, hermanos. Sé que esto suena a un curso de creación o evolución, pero es parte y necesario para una buena filosofía tener una cosmovisión bíblica, y esto nace en cuanto a la creación. Ahora, nosotros no estamos luchando, creo que eso ya lo hemos mencionado, en cuanto a la fe versus, ¿no? La fe que tenemos nosotros en que Dios creó todo, fe en la creación, versus, ¿no? La evolución. En realidad, la evolución es solo el disfraz, ¿no? Dentro de la evolución es simplemente una religión, ¿no? Ellos tienen más fe por creer que esto sucedió de la nada. Y ya lo vamos a ver seguramente en sus lecturas y en el control de lectura que usted va a resolver, va a darse cuenta que la nada más la nada o por la nada que produce nada, ¿no? Pero ellos tienen fe en que la casualidad, el tiempo, las circunstancias, la materia, todo esto con muchos años puede ocasionar a lo que conocemos como la creación. Entonces, no estamos luchando en cuanto para tener una cosmovisión bíblica en cuanto a lo que es la fe en la Biblia, en la palabra de Dios respecto a que Dios es creador versus en realidad es versus una fe basada en la religión que simplemente quiere decir que venimos de la nada, ¿no? Entonces es creación versus una religión que ellos tienen. Y el naturalismo afirma que cada ley y cada fuerza que opera en el universo son naturales, más que moral, espiritual o sobrenatural. Es inherente ateo, ¿no? Rechazando el concepto de un Dios personal. Los propios naturalistas pretenden que es científica e intelectualmente superior precisamente a su supuesto carácter no religioso, ¿no? Pero no es así. Religión es la palabra exacta para describir al naturalismo. Toda la filosofía está construida sobre una premisa basada en la fe y casi todas sus teorías de respaldo también deben tomarse por fe. Entonces, la ciencia tiene que ver con lo que se puede observar y reproducir por la experimentación. Por lo tanto, hay el método científico, ¿no? Entonces, el origen de la vida no se puede observar ni se puede reproducir en un laboratorio, por definición. Entonces, la verdadera ciencia no puede darnos ningún conocimiento sobre de dónde venimos o cómo llegamos aquí. Creer en la teoría de la evolución es un asunto de fe absoluta, ¿no?
Entonces, con eso creo que ya queda claro respecto a que no estamos luchando de creación versus evolución. Es solo el disfraz, es solo la fachada. Por dentro es una religión, ellos piensan creer. Y esto es importante para poder nosotros demostrar que nuestra filosofía de educación viene de parte de Dios, viene por medio de su palabra, ¿no? Entonces, parte de allí. Un libro muy recomendado para cada uno de ustedes, queridos estudiantes, es La batalla por el comienzo de John MacArthur, ¿no? Que te habla acerca de justamente estos primeros versículos y capítulos que te hablan, que son el fundamento, ¿no? Para todo lo demás. Y básicamente Dios allí se encarga de ordenar y poner en su palabra estas cosas que también lo vamos a ver más adelante. Ahora, esta religión, porque tenemos que llamarla como es, esta religión naturalista en realidad elimina toda responsabilidad ética y moral, ¿no? Renuncia a toda esperanza para la humanidad, ¿no? Entonces, básicamente no podemos decir ni poder afirmar qué es bueno, qué es correcto, hasta qué punto algo es malo o algo es bueno. ¿Qué lo define? Piensa usted, hermano, si las personas no creen en Dios y en su palabra, entonces, ¿quién puede medir qué es correcto y qué no lo es? No hay ninguna vara de medición. Sin la palabra de Dios y sin sus atributos, no tenemos nada. Por eso es importante esta cosmovisión basada en que Dios es nuestro creador. Pero el naturalismo elimina esta responsabilidad acerca de la ética y la moral. Simplemente te queda el creador. Si no hay un creador personal a quien la humanidad sea responsable o al universo lo gobierna la ley de la supervivencia, todos los principios morales que normalmente regulan la conciencia humana son y al fin y al cabo infundados y posiblemente incluso nocivos para la supervivencia de nuestra especie. Te das cuenta que las personas que no creen en Dios sí exigen sus derechos, sí saben decir que esto es bueno para ellos y esto es malo, pero ¿de dónde lo sacan? Es solo tu manera de pensar, es solamente que tú quieres acomodar la verdad a tu verdad, pero cuando la verdad es una y esta es por medio de su palabra. Entonces, el surgimiento del naturalismo ha significado una catástrofe moral para la sociedad moderna. Entonces, las más dañinas ideologías que son del siglo XIX y del siglo XX tienen sus raíces en el darwinismo, ¿no? Uno de los primeros campeones de Darwin, Thomas Huxley, dio una conferencia en la cual afirma que la evolución y la ética eran incompatibles, ¿no? Escribió que la práctica de lo que es éticamente mejor, lo que nosotros llamamos bondad o virtud, implica una forma de conducta que en todo sentido, se opone a lo que lleva al éxito en la lucha cósmica por la existencia. Es imposible que nosotros podamos sacar a Dios, sacar sus atributos y querer ser éticos y morales, porque ¿en qué lo basas? No hay nada, ¿no? Entonces, esto es lo que te enseña acerca del naturalismo. Toda la filosofía, por ejemplo, de Friedrich Nietzsche, está basada en la doctrina de la evolución. Nietzsche fue tremendamente hostil a la religión, ¿no? Él es el que dice Dios está muerto, ¿no? La moralidad cristiana contiene la esencia de todo lo que Nietzsche odiaba. Creía que la enseñanza de Cristo glorificaba la debilidad humana y que iba en detrimento del desarrollo de esta, ¿no? Hacía burla de los valores cristianos tales como la humildad, la misericordia, la modestia, la mansedumbre, la compasión y el servicio. Creía que tales ideas multiplicaban la debilidad en la sociedad. No es sorprendente que su filosofía constituyera el fundamento para el movimiento nazi en Alemania, porque obviamente, ¿no? Si tú dices ya el ser manso, ser misericordioso, humilde, servicial, esto te hace ser débil, obviamente vas a querer la otra parte, ¿no? Obviamente que tú vas a ser tu propio juez y por lo tanto influye en querer aplastar a los demás porque tus derechos son más importantes que los otros, ¿no? Entonces, tengamos muy en cuenta esto. Ninguna de las más importantes revoluciones del siglo XX, inspiradas en las filosofías de Darwin, ha mejorado o ha
ennoblecido a la sociedad. Nada de esto ha traído para bien, al contrario, ha sido todo lo demás. Cuando contemplamos nuestro origen en la intuición, sugiere a la mente humana una serie de preguntas, ¿no? Entonces, si nosotros quitamos a Dios de Él es el creador, quitamos a Dios de la educación, la pregunta sería, ¿quién está en control del universo? ¿Hay alguien que sea soberano, un legislador? ¿Hay un juez universal? ¿Es un modelo moral trascendente por el cual vivir? ¿Hay algún modelo? ¿Hay alguien a quien tendríamos que dar cuentas? ¿Habría una evaluación final sobre cómo viviremos nuestras vidas? ¿Habrá algún juicio final? Estas preguntas, cualquier persona que quiere negar a Dios nunca va a responderlas, ¿no? Nunca va a responderlas. Siempre va a estar en constante búsqueda de esta respuesta cuando la respuesta está clara y obvia y nosotros la sabemos. Entonces, eh, tenemos que nosotros que recordar que la evolución también no es un ataque general al teísmo, ¿no? A Dios. Fue diseñada como un ataque específico a Dios, o sea, no a la creencia en Dios, sino directamente a Dios. Porque la verdad es que muchos creen en algún Dios, ¿no? Pero al Dios de la Biblia, básicamente, la evolución es un ataque directo a él, porque saca a Dios de la ecuación. Entonces, la creación, la fórmula naturalista para el origen del universo, y esto es lo que les decía hace un momento, es que nada por nada, es lo que ellos dicen, ¿eh? Nada por nada es igual a todo. No hay creador, no hubo diseño ni propósito, todo lo que vemos sencillamente emergió y evolucionó por simple casualidad de un vacío total. Para el naturalismo filosófico, nada es sobrenatural, ¿no? No hay un creador personal. Entonces, el naturalista, si es consecuente con sus principios, debe finalmente concluir que la humanidad es un accidente anormal sin propósito y sin importancia. Entonces, porque claro, ¿no? Si somos producto de la casualidad, si simplemente llegamos y hemos sido creados por puro accidente, no tenemos propósito ni importancia. ¿De qué sirve querer, no sé, mejorar, de querer algo si al final somos nada y no tenemos un propósito, ¿no? Entonces el naturalismo es, por lo tanto, una fórmula sin sentido que borra la imagen de Dios de nuestra raza, despreciando el valor de la vida, ¿no? La dignidad, la moralidad en la humanidad. Entonces, ahora piense también esto. Algunos incluso creen que la evolución tiene ciencia y razón, lo cual es incorrecto, lo cual no tiene sentido. La evolución es hostil, es contraria a la razón. La evolución es tan irracional como amoral, ¿no? No podemos nosotros estar afirmando que la suerte, accidentes, casualidades, ¿no? Coincidencia, sea el creador de todo, ¿no? Básicamente, el naturalismo, la evolución, considera que el creador de todo es la casualidad, ¿no? Ellos pueden pensar lo siguiente: ten en tu mano varias monedas, arrójalas al piso y que éstas caigan ordenadas, ¿no? Y que éstas caigan todas en una línea recta. No va a pasar, ¿no? Y es un ejemplo también tonto, pero si algo así tan pequeño que quizás con muchas probabilidades pueda pasar, imagínate nosotros que tenemos aún más complejidad, ¿no? La creación muestra a que hay un creador. Entonces, la materia, fíjate esto, ¿cuál es la trinidad entonces de la evolución de los evolucionistas? Son tres: la materia, el tiempo y la casualidad constituyen la santa trinidad para los evolucionistas, ¿no? Entonces, ellos creen que estas tres cosas, que la pura casualidad, eh, por mucho tiempo con materia, produce lo que nosotros vemos
hoy en día. Esto es irracional. Un momento, la casualidad simplemente no puede ser la causa de nada, mucho menos la causa de todo. La casualidad no es una fuerza. El único sentido legítimo de la palabra casualidad tiene que ver con las probabilidades matemáticas. Una moneda en el aire tiene la posibilidad 50-50 de que caiga de un lado u otro, pero la casualidad no es una fuerza que pueda hacer volar la moneda. La casualidad no es un intelecto que diseñe el modelo de probabilidades matemáticas. La casualidad no determina nada. Evidentemente, los naturalistas han impulsado a la casualidad la capacidad de causar y determinar cuánto ocurre, ¿no? Y esto, como les dije, es irracional. La evolución es hostil a la razón. Aquí viene un nuevo concepto, el nihilismo, que es una filosofía que actúa con el naturalismo. Esta filosofía dice que todo es enteramente sin sentido, ni lógica, ni razón. Entonces, para el nihilismo, el mismo universo es incoherente e irracional. La razón ha sido dada por la casualidad. Entonces, eh, quitemos la lógica y todo quedará sin sentido. En muchas formas, la deificación de la casualidad, querer exaltar a la casualidad como un dios por los naturalistas, es peor que todos los mitos que otras religiones falsas. Entonces, ¿qué es lo que lleva a las personas a abrazar un sistema como este? En realidad, fuera de todo, no es más que el amor al pecado. O hay un Dios que creó el universo y gobierna soberanamente su creación, o todo fue causado por una casualidad ciega. La casualidad no es una fuerza, que ya lo afirmamos, ¿no? No es nada, sencillamente no existe. Es contraria a cualquier ley de la ciencia, a cada principio de la lógica o a cada intuición del más completo sentido común. Entonces, eh, hay un antiguo principio de la filosofía racional, la cual es ex nihilo nihilo fit, que significa de la nada, nada viene, ¿no? Y tiene mucho sentido. Y la casualidad no es nada. Entonces el naturalismo es un suicidio de la racionalidad. Entonces, pero aquí viene la persona que va a arreglar, ¿no? Que sería el tiempo. Entonces, el héroe de esta historia, ya que la casualidad no puede producir ni hacer nada, el tiempo, según ellos, el tiempo lleva a cabo milagros, ¿no? Con suficiente tiempo, lo imposible llega a ser virtualmente cierto. Y esa es una ambigüedad, ¿no? Entonces, ilustra perfectamente esta fe ciega, ¿no? Que, que por lo tanto, nuevamente, está basada en una religión naturalista. La evolución no es nada científica, ¿no? Sin Dios tendríamos que aceptar la fórmula absurda de los naturalistas, nadie por nada igual a todo, ¿no? Lo cual sabemos que no es cierto. Entonces, hay una persona, Herbert Spencer, un filósofo evolucionista, el cual en los primeros años fue de los primeros defensores de las ideas de Darwin, y él dijo lo siguiente, ¿no? Él bosquejó 5 ideas científicas esenciales. Básicamente dijo, estas son las categorías que según él incluye todo lo que es susceptible al examen científico. Si algo necesita empezar, pues necesitamos 5 cosas. ¿Cuáles son? Tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Ya, te repito, tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Y vamos a nuestras Biblias, al libro de Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el punto de vista materialista de Spencer se ve inmediatamente en el hecho de que sus categorías no dejan lugar a nada espiritual, ¿no? Básicamente, sin esto no tenemos nada. Entonces, hermanos,
El punto de vista materialista, o sea, el punto de vista materialista de Spencer, que dijo que son esenciales el tiempo, la fuerza, la acción y el espacio y la materia, dejaban de lado a lo espiritual. Pero al repasar Génesis 1, una breve reflexión revelará que los principios evolucionistas aún no pueden explicar el origen real de cualquiera de las categorías de Spencer, pero Génesis 1.1 sí. Cuando se dice en el principio, esto es tiempo, Dios, esto es fuerza, creó, esto es acción, los cielos, esto es espacio y la tierra, esto es materia. Entonces, calzaba perfectamente incluso lo que un filósofo evolucionista marcó, ¿no? Como las ideas científicas esenciales. Génesis 1.1 es único en cuanto a literatura, ciencia y filosofía. Cualquier otro sistema de cosmogonía, sea en los mitos de las religiones antiguas o en los modelos científicos modernos, parte con materia y energía eterna de alguna forma. Solo el libro de Génesis intenta explicar el origen esencial de la materia, espacio y tiempo. Entonces, si Génesis es falso, el nihilismo es la mejor opción. ¿Y qué decía el nihilismo? Que todo es enteramente sin sentido, ni lógica, ni razón. El universo es incoherente e irracional, ¿no? Entonces, el punto de partida para nosotros como creyentes no es Mateo 1.1, sino Génesis 1.1. En otras palabras, si se rechaza el relato de la creación de Génesis, se quedará sin base para creer el resto de la Biblia, ¿no? Si quitamos a Dios como creador, lo demás va a caer, ¿no? Si no tenemos un buen fundamento, que es la creación, nada de eso tendría sentido. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hablar acerca de el naturalismo y cómo podemos nosotros forjar una filosofía de educación correcta, ¿no? Entonces, el naturalismo ya hemos visto que simplemente es religión, ¿sí? Entonces, nosotros vemos y ellos ven a la naturaleza como el todo, ¿no? Pero nosotros vemos a aquel que lo hizo todo, que es aquel creador. Entonces, poner algo, quitar a Dios del primer lugar, separar al mundo de Dios, es la esencia de la idolatría, ¿no? Si no tenemos a Dios como creador y queremos poner otras cosas, ya estamos poniendo la idolatría. Entonces, no debemos tener cuidado y necesitamos entender que es imposible ser neutral con respecto a la relación de Dios con el mundo, ¿no? Nosotros decimos que Dios es la fuente y el sustento del mundo. Él es el creador, Él es el que ha hecho la creación. Entonces, eh, más adelante, respecto, si ya tenemos claro esto, el naturalismo no afirma tanto que Dios no exista, sino más bien que no necesita existir, ¿no? Son algunas conclusiones a las que podemos llegar. Tenemos que nosotros ver que el mundo se regula en base a un modelo inteligente, ¿no? Mientras que la evolución simplemente es pura casualidad, accidentes, tiempo, pero realmente hay un diseño, ¿no? Es imposible asombrarse de un reloj, por ejemplo, o un celular y pensar que este celular vino de la nada, ¿no? Seguro que en los videos motivacionales que usted ha visto ya vio algunos ejemplos, pero pongamos a este celular que tiene una cámara que puede enfocar, puedes hacer llamadas por medio de él, comunicarte, etcétera, enviar mensajes, pero no vas a decir que esto surgió de la casualidad, esto surgió por muchos millones de años, que todos los diferentes componentes que constituyen este equipo celular se pusieron en una caja y con mucho tiempo, ya que el tiempo lo puede todo, y con la casualidad en miles y millones de años, esto llegue a pasar. Obviamente que si vemos un equipo así y vemos que es y tiene un diseño inteligente, decimos alguien debió hacerlo.
Esto vino por consecuencia de, no puede existir únicamente sin que algo lo haya producido o lo haya hecho. Entonces, de esa forma nosotros podemos decir que hay un diseño inteligente. Y cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos o vemos a la creación, indudablemente no podemos decir y afirmar de que esto es inteligente, es un modelo inteligente y por lo tanto esto viene y tiene alguien que lo hizo, ¿no? Alguien que lo diseñó, el cual es Dios. Ahora, conforme fue avanzando, porque al principio, al fracaso del darwinismo como una teoría científica que simplemente no se podía observar, entonces, ¿qué es lo que hacen? Agregan algo más, ¿no? Entonces, ponen lo que es la mutación y la selección natural. Básicamente, toda esta diversidad, la evidencia simplemente de todas estas cosas es que la selección natural y la mutación. Entonces, el darwinismo, lo que ahora vamos a llamar como el neodarwinismo, agrega algo más a lo que ellos decían que simplemente la nada vino de la nada, la casualidad del tiempo. Ellos dicen que, bueno, las cosas están cambiando, están mutando, están evolucionando. Alguien las creó, ya no sabemos quién, cómo, pero estas cosas están llegando a ser más complejas, están llegando a evolucionar, a ser más complejos. Entonces, esta, esta afirmación, como nosotros la conocemos, en realidad no lleva a ningún sentido, ¿no? Básicamente es darle vueltas a algo que no tiene razón ni ciencia. Veamos algunas definiciones para terminar esta primera parte. Entonces, la creación se constituye acá y podemos concluir que la creación, su definición sería que fue literal creada en 6 días. La evolución puede ser construida como un proceso completamente naturalista y carente de propósito que por medio de la selección natural y de la mutación ha producido todas las formas de vida. Es lo que cree la evolución. Pero la creación nosotros decimos que es Dios creando todo en 6 días. ¿Ya? Son algunas finales, algunos conceptos. Entonces, ya con eso estamos terminando esta primera parte. Si tuviera alguna pregunta, hermanos, no duden en comunicarse conmigo y a la espera de esta segunda parte. ¿Listo? Conmigo es hasta ahora. Muchas gracias.